Bendecido día a todos los que se conectan a este espacio devocional online. Mi nombre es Jair Acevedo, para mí es un honor, es un placer estar acá con ustedes. Y bueno, ayer estuvimos hablando un rato en el anterior episodio, hoy tengo la oportunidad de seguir compartiendo con ustedes. Y si no has visto los últimos 3 episodios, ve y mira los primeros. Ponte al día, esto es una serie, es mejor verla completa. ¿Por qué lo digo? Porque se puede perder un poco la idea del mensaje, te puede hacer falta algo y cuando veas de pronto no te termine de cuadrar cosas. El día de hoy vamos a hablar de vivo en abundancia honrando a Dios porque la honra trae beneficios. Lo puedes ver aquí abajo en el título. Y hoy llegamos al 6º episodio de esta serie, perdón, el 5º episodio de esta serie. La serie se llama Vivo en abundancia honrando a Dios con mis bienes. Bienes con B larga. Durante estos días hemos aprendido que la Biblia nos enseña a honrar a Dios voluntariamente. Si nosotros decidimos honrar a Dios con generosidad, con alegría, con obediencia, porque queremos hacerlo. También porque hay un propósito y hay una expectativa. ¿Cierto que fueron los últimos temas que hablamos? ¿De verdad? Si no lo has visto, mira el video. Hoy veremos la 4ª respuesta a nuestra pregunta. La Biblia nos enseña a honrar a Dios porque la honra trae beneficios. Y les cuento una historia. Hace varios años ya, como en el 2008, 2009, viajé con mi papá y con mi abuelo a Tibaná, la tierra de mi familia. Fuimos allá, fuimos en el Nissan Patrol de mi abuelo. Llegamos, y mientras subíamos a la vereda, mi familia viene de Suta Alta. Mientras subíamos a la vereda, se llama Suta Alta porque queda arriba, nos encontramos a un primo de mi papá, con su vestimenta pues de trabajo. Él es un campesino, agricultor, y las manos de alguien que trabaja el campo. Ustedes saben, manos de trabajo fuerte. Y bueno, nos encontramos ahí, mi papá le hace la charla, hola primo, ¿cómo está? Y en esas, bueno, le dice al primo que cómo había estado, van hablando de temas y el primo papá le dice, no, pues bien, hace poquito sacamos la cosecha de lulos y nos fue bonito. Entonces en mi cabeza, muchacho que está en el colegio todavía, dije, eso es mucho trabajo. O sea, le veía la pinta, las manos, la cara quemada por eso. Dice, mucho trabajo. Mucho trabajo. Y él fue el que consiguió unas manos, unos asistentes, porque él estuvo siempre enfrente de su cultivo de lulos. Entonces mi papá le dice, pero bueno, ¿y cómo es eso que le vaya bonito? El primo le contesta, no, pues saqué 10 milloncitos de ganancia. Estamos hablando del 2008, 2009, eso era mucha plata. Y por un cultivo de lulos que no era, pues sí, el espacio era considerable, pero no era un super espacio así de un gamonal, ¿no? Estos hombres super venerados del campo, no, era un lote normal. Y mi papá se ríe, termina de hablar con él, se va él y dice, vaya, me dice si le fuera no solo bonito, sino muy bien o algo así, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque a pesar del esfuerzo, de los meses, del sol, de la tierra, de la sed, ¿sí? Ahí cultivando sus lulos, él siguió haciéndolo y lo hacía con ganas porque es que dice, me fue bonito. Luego fuimos con él, comí alberjas con ellos deliciosas. Las alberjas recién bajadas son la cosa más rica que hay. Y todo esto es para que ustedes podamos aterrizar algo, y es, hay un esfuerzo, o sea, hay unas actividades que requieren un esfuerzo, requieren un sacrificio, pero tienen una recompensa al final. A veces nosotros solo vemos el esfuerzo y el sacrificio, cuando lo vemos. Pero imagínense cuando entendemos que aquello que se cuida correctamente, termina produciendo resultados, termina siendo una bendición.
Si el cultivo del lulo del primo de mi papá no hubiera sido cuidado correctamente, pues se hubiera perdido la mitad de la cosecha o más, o sí, hubiera sido muy catastrófico, no hubiera sido tan bueno el resultado. Eso mismo sucede con nuestras vidas espirituales. La palabra de Dios en Malaquías 3, 10, 12 dice: trae todos el diezmo al alfolí y haya alimento en mi casa. Y continúa: probadme ahora en esto, dice Jehová a los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces, esto es una palabra con promesa. Nos dice a nosotros: traigan el diezmo aquí a mi templo, y si no y pruébenme, pruébenme, o sea, usted verá si me quiere probar o no. Y dice: si no me prueban, si son obedientes con esto, las ventanas de los cielos se abrirán y derramará sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. El Señor te está diciendo acá: sí, hay un esfuerzo. El diezmo, como lo hablábamos ayer y lo hemos hablado a través de esta semana, hay un esfuerzo, implica un sacrificio. Pues el sacrificio Dios lo recompensará. Vean, Dios estaba enseñando a su pueblo en este pasaje. Dios está enseñando a su pueblo que cuando cuando honran su nombre con fidelidad, están demostrando dependencia y reconocimiento hacia Él. Y entonces el Señor les da la promesa, una bendición poderosísima. Por eso ahora debemos entender algo que es muy importante: la bendición de Dios no siempre se limita únicamente a lo material. Es muy confrontante escuchar líderes, pastores, que creen o que le venden la idea a las personas de que ser cristiano es ser millonario en dinero, ¿sí? Solo en dinero. Y entonces tú te vuelves cristiano y te sobra el dinero, ¿ya? Y si tú llevas el diezmo, pues mira, te sobra el dinero. Vas a ver mucho dinero, tu cuenta va a crecer mucho, vas a poder comprar muchas cosas caras. Y es que muchas veces ese valor se manifiesta, esa bendición se manifiesta en algo que es mucho más importante que el dinero. Se puede manifestar en salud, en amor, en relaciones, en paz, en tranquilidad, en sabiduría para tomar decisiones, en protección para nuestra familia, puertas que Él abre y fortalece para continuar. A veces hay gente que dice: no, yo diezmo y por eso me va bien económicamente. Pues no necesariamente. No necesariamente el diezmo tiene que estar relacionado con una bendición económica, pero siempre trae bendición. La Biblia también dice que Dios reprenderá al devorador y protegerá el fruto de la tierra. En otras palabras, Dios promete cuidar aquello que Él mismo ha puesto en nuestras manos. El ser obediente, bendecir a Dios por medio de nuestros bienes, hace que Dios proteja esos bienes del enemigo. ¿Cuántas veces en medio de nuestras vidas, sobre todo las personas un poco más adultas, más experimentadas, pueden dar fe de esto, que reciben una bendición y la bendición se va o termina siendo un problema? Y hay que comenzar a identificar si esa bendición se usó para glorificar a Dios o solo la usamos de manera egoísta. Durante esta semana hemos aprendido verdades que deben permanecer en nuestro corazón. La primera: solo Dios merece toda la honra porque todo lo que somos y tenemos proviene de Él. La segunda: el que siembra generosamente cosechará generosamente. Y tercera: quien sirve a Dios con sus bienes nunca vive separado de su provisión. Su provisión vista de todas las maneras posibles en las que Dios puede bendecirte. Y aunque ya tenemos claras estas tres ideas, el día de hoy hay una idea que quiero que quede muy clara.
para todo el que esté disfrutando de este espacio y es, perdóneme, nosotros no honramos a Dios únicamente por los beneficios que recibimos. Lo honramos porque Él es digno. Los beneficios son el resultado natural de caminar en obediencia y confianza. Todas las cosas llegarán por medio de nuestra fidelidad, por medio de nuestra obediencia, por medio de nuestra humildad, por medio de glorificarlo a Él. A mí me gusta pensar que esas bendiciones no son la consecuencia, sino son el acompañamiento de mis acciones. Mientras yo vaya actuando de acuerdo a lo que Dios me pide que haga, las bendiciones se unen a mi camino, ¿sí? Están en el proceso, pero no son el final del camino. El final del camino es Dios. Es la mayor bendición que hay. Llegar al cielo, festejar, gozar, vestirnos de blanco. Algunos lo hacen con la camiseta de Real Madrid en el mundo, otros lo harán hasta que lleguen allá. Lo importante realmente es, nosotros glorificamos a Dios porque Él lo merece, porque nosotros no somos nada sin Él. Hay unos beneficios, hay recompensas, claro, pero ese no es el fin. Porque nuestro fin nunca debe ser terrenal. Hoy en día disponemos de diferentes medios que nos facilitan ser fieles a Dios con nuestras finanzas. Pensemos por un momento que hace unos años poder diezmar, poder sembrar, poder colaborar con la obra de Dios por medio de nuestro dinero era más difícil. No habían transferencias electrónicas, no estaba Nequi, no estaba Biplata, no estaban las llaves, no habían tarjetas. Eso es un momento que antes la gente que tenía el dinero en las cuentas tenía que ir con un chequecito, retirarlo, ir con el efectivo, ir hasta la iglesia y ponerlo. Y ese proceso era una prueba inclusive más difícil, porque tener el dinero en la mano y el trayecto, uno podría gastarlo en muchas cosas. Hoy en día no funciona, no es necesario. No importa. Tú puedes dar tu ofrenda por una transferencia, puedes dar tu ofrenda con dinero, puedes darla por Nequi. O sea, digamos que cuando se trata del tema económico, digamos, en dinero como tal, hoy es más fácil. Igual no importa el medio. Tú puedes seguir haciéndolo, de ir hasta el banco, retirar, al cajero, a la sucursal. Habrá sucursales en todos los barrios, básicamente. Llevarlo, no importa. Realmente lo que importa es que lo hagamos por medio, o lo hagamos motivados, más bien, motivados al amor que sentimos por Él, por el agradecimiento que sentimos por Él. Y entender que ese apoyo financiero que damos realmente es para seguir haciendo la obra de Dios. Es para que hayan más Biblias para más personas. Es para que haya más ayudas para quienes lo necesitan. Se hagan más espacios. Se pueden hacer actividades para los jóvenes, para los niños. Tanto personas que ya conocen de Dios como aquellos que todavía no lo conocen. Eso es lo poderoso y lo bonito de todo esto. El hecho de que nosotros vayamos, llenemos el sobre, no tiene que ser una obligación, tenemos que hacerlo como venga, yo estoy poniendo para la obra del Señor. ¿Y sabe qué es lo más bonito? Que todo es transparente. El hecho, por ejemplo, en nuestra casa, la vara de Dios, es que nosotros llenamos el sobre. ¿Se han fijado? Los que lo han hecho llenan el sobre. Toda esa información se le envía a la DIAN y la DIAN sabe cuánto dinero entró y cuánto no lo gastamos. Y la DIAN inclusive puede ser testimonio de para qué usamos el dinero en nuestra congregación. Eso es bonito, eso es lo poderoso. Es lo que nos llena, es poder ser transparentes y poder seguir haciendo la obra de Dios. Para ir cerrando esta serie, quiero dejar un reto sencillo pero muy significativo para cada una de las personas que esté acá conectada, para cada persona que ha entendido que se glorifica a Dios por medio de todo lo que tenemos. Bienes físicos, tiempo, energía, nuestra familia, nosotros mismos, todo. Nuestras manos, nuestros pies. Esa semana, aparta algo para la ofrenda.
hazlo con la intención de hacerlo. Hazlo con el agradecimiento de las bendiciones que Dios te ha tenido, te ha dado a ti, a tu familia, la salud, la estabilidad, el poder comer, el tener con quien disfrutar, tanto amigos como familiares, el tener la posibilidad de ir caminando a donde tú quieras, te des la libertad. El hecho de poder dormir tranquilo en las noches porque tú sabes que no debes nada, porque has obrado de acuerdo a la voluntad del Padre y tú estás saliendo de acuerdo a la voluntad del Padre. Llévalo, entrégalo en el alfolí, más que por una obligación, con gozo. Amén. Ahora, para las tareas de hoy, porque no quiero demorarme mucho, las tareas de hoy, dedica unos minutos para recordar y escribir 3 bendiciones que has recibido de Dios durante toda tu vida. Inclusive las pequeñas. Porque nosotros queremos hablar de un Dios y siempre hablamos de los testimonios poderosos, los más grandes. Pero ¿sabe algo, amado, amada? Eso nos llenan a nosotros como cristianos. Pero los testimonios que convierten, los testimonios que glorifican a Dios frente a aquellos que no lo conocen, son los pequeñitos, son los del día a día, son los que pasan muchas veces desapercibidos. Segundo, toma una decisión concreta de honra delante de Dios. Entrégala con gratitud, entendiendo que tu confianza está puesta en Él y no en lo material. Tenemos que romper esas cadenas que nos atan a lo económico, a lo físico, a lo material. Porque esas cadenas son del mundo, amados. No les estoy diciendo a ustedes entonces que vivamos quebrados y sin dinero y lo despreciamos. No, no. Pero ese nunca tiene que ser el fin de la vida de un cristiano. ¿Por qué? Porque mientras caminemos de acuerdo a la voluntad del Padre, no nos va a hacer falta. Amén. Para cerrar el día de hoy, la frase poderosa: cuando honro a Dios con lo que tengo, Él transforma mi vida con lo que solo Él puede dar. Cuando honro a Dios con lo que tengo, Él transforma mi vida con lo que solo Él puede dar. Amados, amadas, oyentes, oyentas, ha sido para mí un placer compartir este espacio con ustedes. Si tienen comentarios, déjenlo acá, aquí abajo. Y sería muy poderoso si el día de hoy, en este video, dejamos una bendición que Dios tuvo con nosotros esta semana. Compártela para que más personas conozcan de Dios, de su poder, tanto en lo grande como en lo más pequeño. Bendecido día.